hoy con el amanecer para buscarte a ti con todo nuestro ser. Desde Israel. Hola iglesia, te mando un fuerte abrazo. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor incomparable, Señor. Gracias porque tú nos das la victoria en medio de toda dificultad, Señor. En ti somos más que vencedores, Señor, y hoy confiamos en tus promesas y en tu amor y las recibimos. Señor, abre nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Fíjate que estamos viviendo tiempos en los cuales la familia está siendo un blanco continuo de ataques, de pensamientos de destrucción, de separación, de división, donde los pensamientos e ideologías humanistas están penetrando en cada área para los esposos, para las esposas, para los hijos, donde buscan romper, según ellos, con situaciones, con valores que la familia se encuentran. Y la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente en busca de quien devorar. Y está lanzando continuos ataques sexuales a la familia, continuos ataques acerca de diversidad, de temas, de pensamientos, de ideologías, de pensamientos oscuros que están tratando de penetrar en las familias para destruir a las familias. Y la Biblia nos enseña y que Dios es el creador de la familia. Dios diseñó a la familia en su corazón y la familia es la base de la sociedad, donde se encuentran los valores, donde se encuentra el ancla para que una nación pueda prosperar y salir adelante. Y el enemigo está continuamente buscando en esos tiempos, más que en otros, tratar de destruir a la familia. Y el día de hoy yo quiero hablarte de un tema que se llama entrenando campeones. Entrenando a campeones que van a vencer, que son vencedores, que son victoriosos, que tu familia y mi familia son esos campeones que tú y yo necesitamos entrenar continuamente para que ellos puedan alcanzar el éxito que Dios tiene preparado para sus vidas. Los atletas cuando se preparan para una competición, los atletas cuando se preparan para competir por una medalla en los Juegos Olímpicos o en un mundial de fútbol o en los campeonatos mundiales de atletismo o de cualquier disciplina que ellos se dedican, tienen que tener una disciplina en la cual ellos se levantan sumamente temprano, comienzan a entrenar, se la pasan tiempo en el gimnasio. Después del gimnasio se van a preparar su cuerpo para los entrenamientos que requiere su disciplina deportiva y cuidan su físico y se alimentan. Ellos no pueden comer hot dogs, no pueden comer hamburguesas, pizza y todo ese tipo de cosas. Ellos llevan una disciplina en su forma de alimentarse, en su descanso, para ellos es necesario para que ellos puedan alcanzar el éxito. Yo escuché una vez y leí que la fórmula del éxito para un atleta es cuando las personas tienen el talento, lo suban como el 30%, el 20% es necesario tener ese talento, pero el 70% y a veces el 80% es la actitud, es la disciplina que ellos tienen para poder alcanzar el éxito en sus vidas. Y sabes, verdaderamente yo he escuchado testimonios o cuando los atletas hablan de toda una vida desde pequeñitos siendo disciplinados, yendo continuamente al gimnasio, entrenar, descansar, dormir, y ellos no tenían una vida o no tienen una vida común en la cual ellos puedan salir a divertirse, desvelarse y hacer un buen de cosas. No, ellos tienen que cuidar su cuerpo porque saben que a través de esa disciplina de cuidarse, de entrenar y de tener la actitud correcta es como ellos pueden alcanzar el éxito en sus disciplinas. Es como ellos pueden alcanzar una medalla de oro, de plata o de bronce en los Juegos Olímpicos, en un campeonato mundial de atletismo, o pueden alcanzar éxito en el deporte en el cual ellos se están preparando. Pero también existen deportistas que tienen un talento increíble, impresionante, pero que no son disciplinados y no tienen la actitud correcta ante esas circunstancias. Y muchos comienzan y despegan y asombran, pero al poco tiempo, porque no tienen una actitud correcta y no tienen una disciplina, esos deportistas fracasan y se pierden en el intento de alcanzar el éxito.
También existe este tipo de personas en nuestras vidas. Tenemos que ser entrenadores de nuestra familia. Tenemos que ser esos coach que ayudan y entrenan y meten en disciplina a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestras generaciones. Porque la palabra de Dios nos enseña que tú y yo debemos de cuidar a nuestras generaciones, a nuestra vida y entrenar campeones. Tus hijos y mis hijos son campeones. Tus nietos y mis nietos son campeones. Tu matrimonio y mi matrimonio es un matrimonio de campeones. Tu familia es una familia de campeones. Que tenemos la bendición de parte de Dios en nuestra vida, en tu vida, en la vida de nuestras generaciones. Pero lo único que tenemos que hacer es mantenernos en una disciplina, mantenernos en la presencia de Dios, mantenernos como esos atletas que se mantienen fieles en disciplina, en cuidar su cuerpo, en cuidar su vida para alcanzar el éxito. De igual manera, tú y yo tenemos que enseñar a nuestra familia y nuestras propias vidas a mantenernos en esa búsqueda continua del Señor, en ese caminar con Dios tomados de la mano. Y yo quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente y nos dice así: tú y tus hijos, Dios les está dando unas instrucciones al pueblo de Israel porque iban a entrar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Y Dios los llama y les da estas instrucciones. Dice: tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedecen todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Aquí vemos las instrucciones precisas que el Señor está dándole al pueblo de Israel, y no solamente a ellos, sino la está dando también a nosotros en este tiempo en el cual tú y yo tenemos que instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones en el camino del Señor. La primera parte de este versículo dice así: tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Lo que Dios les está hablando: respeten al Señor, obedezcan al Señor, amen a Dios, amen su palabra, caminen en integridad, caminen en rectitud. Y tú tienes que enseñarle a tus hijos a caminar en integridad, a caminar tomados de la mano de Dios, a caminar en comunión en la presencia de Dios. Porque la segunda parte de este versículo dice: si obedeces todos los decretos y mandamientos del Señor, disfrutarás de larga vida. El deseo del Señor es que tú y yo y nuestras generaciones disfrutemos de una larga vida, y no solamente disfrutemos de una larga vida, sino que seamos bendecidos, sino que seamos prosperados en todo lo que caminamos, en todo lo que emprendemos, porque Dios está de nuestro lado. Y ¿sabes qué? El Señor nos dice a ti y a mí que tú y yo tenemos que instruir a nuestras generaciones en este caminar con el Señor, a través de mostrar las maravillas de Dios, a través de manifestar la palabra de Dios, a través de vivir una vida íntegra caminando con el Señor, a través de ser testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En Deuteronomio 6, 5 y 6, más abajito, Dios comienza a decir esto. Voy a leer el versículo número 5. Dice: instrúyalos a tus hijos de esta manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primera cosa que tú y yo tenemos que entrenar a nuestra familia, entrenar a nuestras generaciones para convertirlos en esos campeones, es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Enseñémosles del gran amor que Dios tiene para nosotros. Enseñémosles que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos vida. Pero no solamente eso, sino que el Señor está aquí con nosotros para ayudarnos a vencer cualquier necesidad, cualquier circunstancia que se nos presente en la vida, porque el Señor camina delante de nosotros, y delante de nosotros, aunque se paren gigantes, no podrán llegar a nuestra vida, porque el Señor es más poderoso y Él los va a destruir. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener una comunión directa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tenemos que enseñar y entrenar a nuestros hijos diariamente a tener una comunicación abierta con el cielo, una comunicación abierta con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a través de la oración. Tenemos que instruir a nuestros hijos, y la manera de que ellos puedan
pueden enamorarse de Dios es cuando ellos conocen a un Dios de amor, a un Dios de gracia, a un Dios de promesas, a un Dios que nos ama y es cercano a nosotros. Muchas veces pensamos que con venir nuestros hijos a la iglesia en automático ellos se van a convertir en cristianos, y no, ellos tienen que tener un encuentro real y personal con Jesús, y tú y yo tenemos que fomentar ese encuentro con el Señor, que nuestros hijos deben de tener con el Señor. ¿Cómo? A través de tener una vida de oración en casa, a través de tener devocionales, a través de instruirlos en el conocimiento de la palabra de Dios, a través de dar tiempo y sentarnos con ellos y sentar con tu esposa, con tu esposo, y sentarte con ellos y leer la palabra de Dios. Aunque sea un versículo, explícale la voluntad de Dios para tu vida, para sus vidas. Es la manera en la cual ellos van a enamorarse de Dios. Yo no voy a amar a alguien que no conozco, yo necesito conocer, y ellos, los hijos, nuestras generaciones necesitan conocer a Dios, porque cuando conocen a Dios, conocen el amor de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia, la presencia de Dios en sus vidas. Automáticamente hay un amor, se enciende un fuego, una pasión en nuestro corazón por estar en su presencia. Y la manera de que ellos puedan caminar siendo vencedores y siendo campeones es tomados de la mano del Señor para vencer todo lo que el enemigo se está moviendo, todo lo que al principio te dije, todos esos ataques contra la familia. Ellos van a ser vencedores a través de estar en la presencia de Dios. Ellos van a ser campeones a través de vivir una vida enamorados de la presencia de Dios. El versículo 6 nos dice esto. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Necesitas comprometerte, necesitamos ser hombres, mujeres comprometidos con la palabra del Señor, hombres, mujeres, jóvenes comprometidos con la presencia de Dios, con el caminar con Dios, tomados de la mano del Señor con su palabra para poder instruir a nuestros hijos. Yo lo vuelvo a leer, este versículo que en la primera parte es impresionante. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber disciplina en nuestras vidas para instruirnos en el camino del Señor, pero también instruir a nuestras generaciones, pero también instruir a nuestra esposa, pero también instruir a los que están a nuestro alrededor, porque el Señor nos está diciendo esto a ti y a mí. Enséñales que no se aparten, que no se alejen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Persevera. Debes comprometerte en guardar, en enseñar, en cumplir, en obedecer. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a cumplir con los mandamientos del Señor, a obedecer la palabra del Señor. Tenemos que entrenarlos. ¿Cuándo? Diariamente tenemos que estar con ellos. Dice el versículo número 7, dice, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Aquí yo veo al Señor la importancia que Él les está diciendo, y nos lo dice a nosotros. Repítele a tus hijos una y otra vez. Repítele a tus hijos del amor, de la gracia, de la misericordia, de los mandamientos, de honrar a tu padre y a tu madre, de guardar tu corazón, de vivir en santidad, de vivir disfrutando la gracia de Dios, sabiendo que en el Señor está nuestra fuerza. Enséñales acerca del arrepentimiento, enséñales acerca de los valores que el Señor tiene para sus hijos. Enséñale que en la palabra de Dios están las verdades absolutas que Él tiene preparados para nuestras vidas, para nuestras generaciones. Por eso dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino. Necesitamos, familia, tener comunicación con nuestros hijos. Un entrenador, un coach tiene que ser cercano al atleta que está entrenando, tiene que ser cercano a esa persona que está disciplinando. Y tú y yo tenemos que tener una comunicación con nuestros hijos, una comunicación con nuestro matrimonio, para poder instruir, para poder hablar, para poder escuchar lo que nuestros hijos, lo que nuestra esposa está pasando en este
este momento y a través de saber escuchar, aprender a dar palabras de ánimo, a enseñar a dar palabras de sabiduría que encontramos en la Biblia, a dar palabras de que bendigan su vida, a dar palabras que los ayuden en este tiempo de necesidad, a ayudarles a encontrar el camino en el Señor, porque solamente en Jesús, escucha iglesia, solamente en Jesús es que seremos campeones, solamente en Jesús es que nuestra familia será una generación bendita, una generación de campeones, y nuestras generaciones, nuestros nietos y nuestras generaciones por venir, cuando ellos están instruidos en el camino del Señor, ellos serán más que vencedores. La Biblia dice que la abundancia del corazón hablará la boca. Háblales de Jesús, llena tu corazón del amor de Dios, llena tu corazón, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, instruyamos a nuestros hijos y hablemos continuamente con ellos del maravilloso amor que Dios tiene en este tiempo para nuestras vidas. Iglesia, estamos viviendo de verdad tiempos en los cuales cada vez más apertura y libertad se está dando a muchísimos temas, y los pequeños, nuestros hijos, están teniendo cada vez más alcance a través de la tecnología a tener ese tipo de información en los cuales los pueden confundir, en los cuales los pueden meter duda en su corazón, en los cuales pueden traer situaciones difíciles, oscuras a su vida, y ahí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado para poder instruir a nuestros hijos, para poder tomarlos de la mano, para poder tomar a nuestra esposa y caminar conforme a la voluntad que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Tú y yo somos los guardianes de nuestra familia, tú y yo somos los entrenadores, el coach y también los atletas que ellos están viendo para que podamos alcanzar las promesas que Dios ha preparado para nuestra vida. Yo quiero darte 3 consejos para entrenar a campeones. Pueden haber muchísimos más y podemos hablar de muchos más, pero yo quiero darte 3 consejos para poder entrenar a campeones. Número 1, instruye. ¿Qué es? Número 1, instruye. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, la palabra del Señor nos dice esto: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Primer consejo que de la palabra de Dios lo encontramos es: instruye, enseña, muestra. Enséñale cómo se hace. Nuestro deber y responsabilidad como padres es enseñar a nuestros hijos los principios y valores de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. No podemos dejarse esa responsabilidad a los videojuegos, a la televisión. No podemos dejarle esa responsabilidad a la escuela. No podemos dejarle esa responsabilidad al gobierno. Esa responsabilidad Dios nos la dejó a nosotros, de instruir a nuestros hijos en los valores y en los principios que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Escucha esto, yo aquí escribí esto. Nuestra responsabilidad, si no les enseñamos valores y principios que honren a Dios, el mundo les va a enseñar a deshonrar a Dios. Tú y yo tenemos que enseñar a honrar a Dios a nuestros hijos, porque te lo vuelvo a repetir, en el mundo hay muchas filosofías, hay muchos pensamientos en este tiempo que están deshonrando a Dios, que están deshonrando la palabra de Dios, los valores que Él instituyó como familia, los está deshonrando el mundo. Y si tú y yo no tenemos ese cuidado, esa disciplina de instruir a nuestros hijos corren el riesgo de perderse en esos pensamientos, de deshonrar a Dios a través de esos pensamientos. Por eso la importancia de que tú y yo instruyamos a nuestros hijos en los principios y en los valores bíblicos, en los principios y en los valores que Dios tiene preparado para nosotros, porque es la manera que vamos a entrenar a campeones para enfrentarse al mundo. Yo admiro a los boxeadores. No me gusta mucho que se peguen tanto, pero admiro la disciplina que ellos tienen.
Y ellos se meten en una disciplina impresionante para poder aguantar 12 rounds en los cuales ellos tienen que tener la guardia arriba y tienen que estarse moviendo continuamente, dar y recibir golpes. Y si tú los ves, ellos están sumamente marcados de sus músculos y hacen un buen de ejercicios y se cuidan y corren y se duermen temprano y se alimentan de la manera correcta para aguantar 12 rounds. ¿Sabes, iglesia? Tú y yo tenemos que preparar e instruir a nuestros hijos y nosotros mismos tenemos que prepararnos continuamente para aguantar los rounds de la vida. Lo que el Señor nos tenga preparado, pero para aguantar hasta que Él venga por nosotros, para que cuando venga por nuestra familia estemos listos y digamos, somos campeones en la presencia del Señor. Necesitamos instruir a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Ahí donde tú estás, di: es mi responsabilidad instruir a mis hijos. Es mi responsabilidad instruir a mi familia. Es mi responsabilidad instruirme en el camino del Señor para poder enseñar y entrenar y ser el coach de mi familia. Consejo número 2: nuestro testimonio. Tu testimonio. La Biblia dice que tú y yo somos cartas abiertas, escritas por el Espíritu Santo, escritas por Dios. Tú y yo tenemos que dar testimonio. Escucha esto: yo no le puedo decir a mis hijos, no tomes cuando yo tomo. No le puedo decir a mis hijos, es que tienes que respetar a tu mamá, cuando yo no respeto a su mamá y la trato de mala manera. Yo no le puedo decir a mis hijos, es que no debes de decir malas palabras, cuando yo utilizo y digo malas palabras. Yo no puedo decirle a mis hijos, es que tú tienes que orar diariamente, cuando yo nada más oro una vez al año. O nada más oro cada vez que me acuerdo. No, yo tengo que dar testimonio de que camino con el Señor. Es más fácil seguir a alguien que da testimonio, que es congruente con lo que piensa y con lo que habla y con cómo se conduce, a seguir a alguien que es incongruente. Necesitamos dar testimonio. Seamos testimonio en nuestra manera de vivir. Debemos dar ese buen ejemplo de que caminamos con el Señor. Escucha esto: si enseñas el camino de Dios, Dios cumplirá su propósito en ellos. Dios cumplirá su voluntad, su destino en cada uno, en nuestras vidas y en su vida. Nuestra responsabilidad, otra vez esta palabra, nuestra responsabilidad es formar a los niños e inculcarles y enseñarles los valores cristianos de la fe. Es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo es? A través de dar buen testimonio. Necesitamos caminar y dar buen testimonio. Nuestras palabras, cómo nos conducimos, cómo hablamos con nuestra esposa, cómo la tratamos, cómo los tratamos a ellos, cuando vamos manejando, cuáles son nuestras palabras que se nos salen cuando alguien se nos mete o cuando hay mucho tráfico, y cuál es nuestra actitud ante las circunstancias cuando vienen esos momentos difíciles de la vida que todos vamos a encontrar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De queja, de resentimiento, de odio? O es de perdón, o es de seguir adelante, es de confiar en el Señor. Nuestro testimonio es muy importante. Tenemos que dar testimonio, familia. Y el consejo número 3 es orar continuamente con ellos. Necesitamos orar continuamente con ellos y por ellos. Necesitamos tomar a nuestros pequeños, a nuestra familia, y orar continuamente con ellos. Si tú tienes a tus hijos pequeños, instrúyelos, tómalos. Y así como dice la Biblia, como las gallinas ponen a sus polluelos bajo sus alas, así tú también toma a tus hijos y abrázalos y bésalos y ora por ellos, bendícelos y declara cosas en sus vidas. Y dile: tú eres un campeón, las promesas de Dios están sobre tu vida y el Señor te usará para conquistar el mundo, para traer bendición a esta tierra, para traer palabras de aliento a los que te escuchen. Comienza a bendecirlo, prepáralo, dile: tú eres un hijo de Dios. Comienza a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y si tus hijos ya están grandes, no, también tómalos y bendícelos y comienza a orar por ellos. Y si tienes la oportunidad de tener devocionales en tu casa con tu familia, hazlo.
Necesitamos tener devocionales en casa. Necesitamos tener 2 o 3 devocionales en casa. Con que leas un solo versículo de la Biblia, no importa. Un solo versículo de la Biblia que Dios te haya hablado, instrúyelo. Toma ese pasaje y dile: Dios en este pasaje te está diciendo que tú eres un hombre de bendición. En este pasaje Dios está diciendo que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros. Pídele al Señor esa sabiduría. Y ora con ellos, ora continuamente con ellos. Enséñale los principios de la oración, enseñémosles los fundamentos de la oración y veremos cómo nuestros campeones van a salir y estarán listos para conquistar y ser exitosos. Necesitamos entrenar a nuestra familia, necesitamos entrenar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, necesitamos entrenar nosotros, necesitamos ser disciplinados en todo lo que estamos haciendo. Familia, es necesario que seamos esos entrenadores, esos coaches, esos atletas que perseveran para alcanzar el éxito. La promesa de Dios la tenemos, la salvación la tenemos, el que nos vaya bien las tenemos de parte de Dios en nuestra vida, pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra disciplina para alcanzar todo lo que Él tiene preparado para tu familia y para mi familia? Yo quiero animarte en este tiempo a que entrenes campeones, a que te levantes y ahí donde tú estés y tomes tiempo para entrenar a tu familia, para instruirlos en el camino con el Señor. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Si tienes a tus hijos a un lado de ti, si están contigo, pues ponte de pie con ellos, abrázalos y comienza a orar por tus hijos, comienza a bendecirlos, comienza a declarar bendición sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te pido que tú traigas bendición a las familias. Señor, que tú traigas, Señor, en este tiempo una convicción en nuestro corazón y en el corazón de las familias, de los padres, de los hijos, de los nietos, de los tíos, de todas las familias, Señor, para buscarte continuamente, Señor. Señor, que seamos disciplinados, que seamos ordenados, que seamos constantes en nuestra búsqueda y en nuestro caminar contigo. Señor, hoy te pedimos sabiduría, Señor, para poder instruir en los principios de la fe, en los principios del reino, Señor, que tú tienes preparado para esta generación. Señor, en el nombre de Jesús, hoy sabemos que tu favor nos rodea, que tu presencia está rodeándonos, Señor, y que tu gracia nos abraza cada día continuamente. Señor, hoy declaro a todas las familias vencedoras y victoriosas, a cada niño, a cada joven, a cada matrimonio, a cada hermano de la tercera edad, Señor, declaro que tu provisión, que tu bendición y que tu amor está sobre de ellos, y que ellos son triunfadores y que ellos son vencedores, Señor, y que ellos alcanzarán, Señor, en ti, Señor, la salvación y la vida eterna, Señor. Como dice tu palabra, instruye al niño desde pequeño para que de grande no se aparte, Señor. Gracias porque mis hijos y nuestras generaciones no se apartarán de tus caminos, Señor, sino que serán usados de acuerdo a tu propósito que tú tienes preparados para ellos. Gracias, Señor, porque cada una de nuestras generaciones te amarán, te servirán y vivirán en victoria hasta que tú vengas en tu reino, Señor, por tu iglesia. Gracias te doy en esta hora por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, por darnos la oportunidad de vivir confiados en tu amor y en tu presencia. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, entrena a tu familia. No te des por vencido, que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Bendiciones.